¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en Tiempo de Tomas, el programa en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos a 15 de diciembre, hace pocos días, hace una semana solamente, se celebró, se recordó el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y entre las paradojas curiosas, el mismo Día de los Derechos Humanos a nivel internacional es el día que muere Augusto Pinochet, el dictador de nuestro país. Y casi en el mismo día en que se celebra los derechos humanos, hay un informe entregado en Estados Unidos sobre las violaciones a los derechos humanos que ha realizado la CIA, específicamente las torturas que ha realizado a los prisioneros en Guantánamo y en otras cárceles de Estados Unidos, pero que están ubicados fuera de la frontera de ese país, en otros lugares del planeta, para quedar de algún modo totalmente ajenos y no expuestos a la jurisdicción de la justicia norteamericana. Todos sabemos que Estados Unidos ha estado siempre y desde siempre involucrado en graves violaciones a los derechos humanos. Ya no es un secreto para nadie que fue parte en la gestación, en la planificación y en la ejecución de golpes militares en toda nuestra región, en América Latina, pero también en Asia, también en África. Pero cuando además ahora nos enteramos en forma oficial que en su propio territorio, territorios que dependen de la jurisdicción norteamericana, se violan los derechos humanos de esa manera, torturando a sus presos, cabe preguntarse de qué democracia se habla cuando se la pretende dar como el gran ejemplo para el mundo. Muchas veces se ha dicho que los derechos humanos y la Declaración de Derechos Humanos es occidental. Sin embargo, no está de más saber que uno de los hombres que tuvo más influencia en la redacción de esa Declaración de los Derechos Humanos fue un chino. Fue un chino llamado Peng Chung Cheng. Y ese chino, allá en el año 48, fue el que logró que esa declaración, por ejemplo, fuera una declaración universal y que no mencionara a Dios como el dador de los derechos humanos. Ese chino, de algún modo, que era un político, pero que se decía a sí mismo filósofo, artista, profesor, fue tal vez uno de los hombres más importantes en la forma en que quedó redactada finalmente esa Declaración de los Derechos Humanos, que se firmó el 10 de diciembre de 1948. Y un día antes, el 9 de diciembre de 1948, se firmó la declaración que rechazaba el genocidio, que definía y rechazaba el genocidio de las Naciones Unidas. Y Estados Unidos, para sorpresa de algunos y para confirmación de otros, fue uno de los últimos países del mundo en firmar esta declaración que rechaza el genocidio, y lo hizo además con una larguísima lista de restricciones, que sirvió luego de ejemplo lamentablemente para muchos otros países y como excusa para algunos que hasta el día de hoy no la han firmado. Por ejemplo, Japón y otros 50 países miembros de las Naciones Unidas que no han firmado la declaración que rechaza el genocidio y lo persigue como crimen de lesa humanidad. ¿Y quién fue uno de los más importantes en la redacción de esta declaración? Un bielorruso, don Rafael Lemkin, que fue el hombre que insistió por años para que él inventó la palabra, de hecho, genocidio, y fue quien más peleó para que finalmente las Naciones Unidas redactara y aprobara esta declaración. Pinochet violó sistemáticamente los derechos humanos. Torturó, exilió, hizo desaparecer, mató, en fin, todas las formas de violación a los derechos humanos. Pero queda la pregunta, y la dejo planteada para la reflexión en nuestro programa y con nuestro invitado. ¿Se violan hoy los derechos humanos en Chile? Quizás no se tortura, quizás no se exilia, quizás no desaparecen personas, pero ¿se garantizan otros derechos humanos? La salud, la educación, la vivienda, el trabajo, una jubilación digna. Me parece que todavía queda muchísimo por hacer
para que Chile realmente sea un país que defiende esos derechos humanos. Estamos en Tiempo de Tomas junto a Fernando García y a nuestro invitado.